Hola a todos. Generalmente hay una pregunta que me hacen, hey, Richie, de acuerdo a mi edad, ¿dónde o en qué debo invertir? Y para resolverlo, hoy les traigo este capítulo donde voy a hablar precisamente y les voy a mostrar cuáles son esas fases del inversionista de acuerdo a la edad en que se encuentre. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Gallego y aquí hablamos de finanzas personales, inversiones y criptomonedas. En este momento vamos a ver entonces cuál debería ser como ese portafolio y ese riesgo que deberías tener según la edad en que te encuentres. Comenzamos entonces. Para comenzar, vamos a mirar este gráfico. Tenemos entonces tres etapas muy marcadas. Está una etapa 1, las personas generalmente de rangos entre 20 a 35 años, otro rango entre 35 a 60 años y un rango superior mayor a 60 años. Entonces hay tres etapas, hay tres rangos. ¿Cómo se llama esta primera etapa de los 20 a los 35 años? Es la etapa o la fase de acumulación. ¿Por qué la fase de acumulación? Porque son inversores jóvenes que tienen un largo tiempo para su retiro y son un poco más arriesgados en esas decisiones de inversión. Entonces se buscan, obviamente, compañías o inversiones de un crecimiento, orientado a un crecimiento grande. Luego está la etapa o la fase de preparación, inversores de 35 a 60 años o las personas de 35 a 60 años, que son los inversores que donde tienen como el pico grande de ingresos, tienen una gran capacidad y un gran poder adquisitivo, entonces tienen no solo plata y dinero para ahorrar, sino también para invertir. Y es una fase grande de acumulación de dinero. Y luego tenemos la última fase, el último ciclo, que es la fase de retiro para personas generalmente mayores de 60 años. Y son inversores que tienen ya pensando en cuidar su capital, en que les cubra su estilo de vida que tienen actualmente y en pagar sus gastos médicos, que es lo que más les preocupa, a ese rango de edad, de ahí para arriba. ¿Cómo lo vemos entonces acá? Y esta montañita que nos muestra. Aquí abajo, en el eje de las X, está la edad. Cómo vamos de los 20 a los 60 o más de los 60 y cómo está la ganancia neta o la riqueza neta. Vemos que en esta primera fase no es mucho entre los 20 y los 35 años. Entre los 35 y 60 años es donde se encuentra el pico y una gran fase, una gran etapa de acumulación de dinero y de riqueza. Y luego está la fase donde empieza a decaer, pero ya se tiene como el resultado de todo lo que se hizo de aquí para atrás. Por eso es tan importante que, ojalá, cuanto antes cada uno empiece esa fase de inversión. No importa en cuál se va a estar, y ahorita les voy a estar mostrando mucho más por qué. No importa en cuál de las tres fases esté. Lo importante es que se empiece a invertir y se invierta cuanto antes. Una de las aplicaciones que yo recomiendo es Happy. En los comentarios, en la descripción, les he dejado un link para que empiecen a invertir desde Happy. Bajas comisiones, muy fácil invertir, muy fácil trasladar dinero y prácticamente no vale nada. Es muy sencillo. Entonces ahí les dejo el link para los que quieran empezar a invertir. Y vamos ahora a mirar específicamente qué contempla cada una de estas tres etapas o cada uno de estos tres ciclos de inversión. El primero, de los 20 a los 35 años. Sus objetivos a corto plazo está pagar su deuda estudiantil, comprar una casa, comprar una casa. O sea, eso nos han metido que esa es como una de las inversiones principales que hay que hacer. En otros videos y en otros momentos les he mostrado por qué comprar una casa específicamente para vivir no es un buen negocio. Acá se puede utilizar el interés compuesto, pero bueno, ahí vemos cómo está metido todo este tema. Mantengamos así, según estos ciclos que están acá. Comprar una casa y construir unos fondos o unos ahorros de emergencia. Eso sí que es primordial. Construir un fondo de emergencia que cubra al menos 3 meses de los gastos fijos de cada una persona. Y entre más rápido se cree, mucho mejor. En la segunda rango, en la edad de los 35 a los 60 años, sus objetivos de corto plazo son tomar vacaciones y crear como el fondo de educación para sus hijos. ¿Vemos ahí? Muy sencillo, muy generalizado, acá orientado al descanso y acá orientado a la familia. Y los objetivos de corto plazo para la tercera fase, que son los mayores de 60 años, es como asegurar su estilo de vida y cubrir sus gastos médicos. Eso es lo que más les preocupa y eso es lo que miran ahí a corto plazo. Ahora, en el largo plazo, ¿cuáles son los objetivos de cada uno de estos ciclos, de estas fases de inversionista? De los 20 a los 35 es ahorrar para la educación de los hijos. Miren cómo acá este es un objetivo ya más a largo plazo, diferente al ciclo 2 que lo tenía como muy a corto plazo. Y también acumular riqueza. Entonces, estas personas no se preocupan tanto por acumular riqueza rápido, sino que más bien lo tienen como un objetivo a largo plazo, pues porque entienden la situación
de que están empezando su vida laboral, que terminaron la universidad o todo ese tipo de cosas. En el segundo ciclo, en el segundo rango, está la planificación para el retiro de los 35 a los 60 años. Ya se empieza a pensar a largo plazo, hey, fue madre, ¿qué voy a hacer para mi retiro? Necesito invertir, necesito hacer estas cosas para cuando me retire tenga ese fondo. Y para los mayores de 60 años es esa planificación patrimonial. Es como, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi patrimonio? ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Qué es lo que tengo? Esa es su preocupación a largo plazo. Y de acuerdo a esto se muestran entonces los perfiles de cada uno de los inversionistas. Entonces, esta persona que es de 20 a los 35 años, este inversionista tiene un perfil agresivo. Y acá es donde se puede decir que también el portafolio puede ser de un riesgo más alto. ¿Por qué? Porque tiene todo un tiempo para recuperarse de acuerdo a unas malas decisiones que haya podido tomar en el momento de invertir. De los 35 a los 60 años ya se baja el riesgo, ya se vuelve un poco más moderado, ya no es tan agresivo, sino que ya más moderado sus portafolios. Y mayor a 60 años es totalmente conservador. Es, hey, viejo, esto es lo que tengo, lo voy a cuidar, no lo quiero arriesgar. Y con respecto a eso, se arman los portafolios de inversión, que son los portafolios que precisamente se van creando en este tipo de aplicaciones como Happy que les estaba comentando, donde pueden empezar a invertir. Entonces, el portafolio de las personas de los 20 a los 35 años está altamente orientado a las acciones para generar ganancias de capital. Y como vemos acá, miremos que acá está como más de un 80% en acciones de crecimiento y unos bonos de alto riesgo. Las acciones de crecimiento son esas compañías que tienen como a futuro, que se van a proyectar muchísimo, que probablemente no estén generando muchas ganancias y dicen, no, es que esta compañía en 10 años la va a romper. Y son acciones precisamente que se llaman así. Son empresas o acciones de crecimiento, que tienen una proyección más a largo plazo. Este tipo de acciones, este tipo de compañías, cuando llegan correcciones de la bolsa o llegan momentos críticos, van a sufrir muchísimo por las volatilidades del mercado y porque sus resultados no tienen todavía como un histórico muy marcado. Entonces ese les pesa un poquito más. Para la segunda fase, el segundo ciclo de los inversionistas, esta fase es el portafolio llega a ser más balanceado para aproximarse al retiro. Entonces acá su portafolio se empieza a hacer como stocks, como acciones de capitalización más a largo plazo. Acá pueden entrar empresas que ya todavía son sostenidas en el tiempo, que llevan rentando bien, que tienen unos buenos rendimientos, pero que todavía tienen cierta parte de crecimiento y que todavía tienen parte de riesgo. Y tienen algo de inversión en bonos, pero miren cómo bajan acá la exposición al mercado de las acciones como tal. Igual se ve que mantienen más del 50%, entonces acá se ve que es como un 65% aproximadamente. Y en la última fase de inversionista se tiene acciones más enfocadas a dividendos. Dividendos son esas acciones que van a pagar por tener esas acciones. También las tienen porque esas empresas generalmente son como muy aburridas, no se mueven mucho, pero se comportan muy bien en tiempos de crisis. Y son compañías que no tienen mucha volatilidad. Entonces, como esta persona mayor a 60 años quiere como cuidar su patrimonio, no se va a preocupar mucho por eso y se enfoca en acciones de dividendos. Vemos que está menos metido en la parte de acciones y está más metido en la parte de bonos y de temas más de mercados un poco más seguros. Esas son las tres fases de los inversionistas. No quiere decir que por tener esta edad tengamos que invertir exactamente así como nos dice. Es una recomendación y es lo que generalmente se ve de acuerdo al perfil de cada persona, de acuerdo a las edades y de acuerdo a lo que generalmente se van acomodando a ese ciclo de vida que tenemos más o menos pintado y tenemos marcado. Acá algo que hay que tener en cuenta es que el promedio de vida está por encima de los 74 años para casi todos los países, digamos que por encima de los 70 años. Por eso, a los 20, 25, 30, todavía las personas se pueden como permitir cometer muchos errores en las inversiones porque va a tener todavía muchísimos años para recuperarse. Pero la idea no es esa, la idea es que entre más temprano comencemos y comencemos a armar nuestros portafolios de una forma segmentada, con riesgo combinado, mixto y que sea como orientado con alguna persona que le diga, hey, vea, puede invertir acá, combine con esto acá, combine con esto acá, compra aquí, o con el estudio que tenga, eso sí, siempre basado en su experiencia propia, no invierta porque otra persona le comentó, porque otra persona le dijo. Es muy importante hacer esos estudios para comenzar a hacer esas inversiones y puedan manejar y administrar sus portafolios de inversión según la edad. Esos son los tres ciclos. Recuerden, un perfil agresivo, moderado o conservador.
Cuéntenme en los comentarios qué perfil de inversionista eres. O si no eres inversionista, vamos de una a invertir y ahí les dejé link de Happy para que comiencen. Nos charlamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.